Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. La paz del Señor sea con nosotros en esta hora. Vamos a estar orando, gloria a Dios, para tener un tiempo en la presencia de Dios. Necesitamos su presencia, necesitamos su espíritu, aleluya. Necesitamos ser llenos de la presencia de nuestro Padre Celestial, aleluya. Ahí donde estás, alaba al Señor, alábalo, aleluya, dale gloria, dale gracias por la vida que Él te ha dado, dale gracias, aleluya, bendito tu nombre, Señor. Venimos ante tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío. Traemos nuestras cargas a ti, Señor. Dejamos a tus pies nuestras necesidades, Señor. Nuestros problemas, dificultades, Señor, nos despojamos en el nombre de Jesús. Como dice tu palabra, Padre. Oh, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Queremos descansar, Padre Santo, en tu presencia. Lávanos y límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Da descanso a nuestra alma en tu presencia, Dios mío, porque solo en ti, Padre Santo, hay plenitud de gozo. Los hombres fallan, Dios mío, pero tú no fallas nunca, Padre. Venimos a ti, Señor, aleluya, rogando misericordia, Padre, rogando tu favor en el nombre de Jesús. Aleluya, Cristo, bendito sea tu nombre, lávanos con tu sangre, Señor. Rompe toda cadena, toda atadura, todo yugo, Padre, en esta hora. Oh, Dios mío, bendito sea tu nombre, aleluya. Que esos yugos se pudran, Señor, por causa de la unción, Dios mío. Tu pueblo necesita tu presencia, Dios mío, en esta hora, Padre. Visita, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre Celestial, te lo pido en el nombre de Jesús. Visita al que está solo, Señor. Visita al huérfano, visita a la viuda, visita al pobre, Señor. Visita, Padre, al enfermo, al que está preso, al que está en dificultades, Señor. Al que tiene angustia, al que tiene tristeza, Señor, llévate sus cargas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, no por nuestros méritos, Señor, sino apelamos a los méritos de Cristo, Señor. Oh, Señor, perdona nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, mi alma te alaba, Padre. Danos un corazón que te agrade. Danos un espíritu afable, Dios mío, aleluya. Danos, Señor, tu presencia en el nombre de Jesús. Danos un nuevo corazón, Dios mío, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. Bien, amados hermanos, gloria a Dios. Le pedimos a nuestro Señor que Él abra nuestro entendimiento y se revele a nuestras vidas. Así se lo pedimos cada día. Gloria a Dios. Vamos a leer su palabra. Y tengo algunos testimonios también para contarles de cosas que Dios ha estado haciendo. Gloria al Señor, cosas poderosas que el Señor ha estado haciendo. Voy a estarles compartiendo, amados hermanos, unos audios, gloria a Dios, unos audios de unos testimonios. Brevemente les voy a contar y vamos a tener la palabra de Dios también para compartir, gloria a Dios. Estos audios, amados, que usted va a escuchar, hace no sé, unos 15 días, 20 días, tal vez 20 y algo de días, no recuerdo exactamente. Estuvimos haciendo un ayuno con los hermanos, con algunos hermanos, estuvimos haciendo un ayuno de 15 días. Nos tomamos para ayunar y para orar, gloria a Dios. Para aquellos que saben que estamos trabajando en misiones, estamos apoyando el Ministerio Misionero de Misiones, gloria a Dios,
de los pastores que son de Dominicana para estarles apoyando, gloria a Dios, en el ministerio de la cárcel, gloria a Dios, que ellos van a la cárcel, gloria a Dios. Entonces estábamos orando por eso, gloria a Dios, que el Señor bendijera ese trabajo, que Dios obrara. Y uno de esos días, creo que fue el segundo día de que estábamos en ayuno, el Señor reveló una palabra, gloria a Dios, y dio visión y palabra de que allí había brujos hechiceros trabajando, un hechicero que tenía pacto con las tinieblas, que tenía resguardo hecho y pacto con las tinieblas. Y esa persona, amados hermanos, el Espíritu Santo sí revela, Dios revela, dice lo oculto y lo secreto, el Señor lo revela, gloria a Dios. Entonces, si el Señor mostró esto, dentro de la cárcel, un trabajo contra el pastor que estaba allí en la cárcel, trabajo y también para impedir el trabajo misionero, gloria a Dios, del pastor Vera y su esposa, la sierva Nancy, gloria a Dios, sierva del Señor. Entonces, mis amados, estuvimos orando por eso, porque allí hubieron 15 almas que se entregaron en la visita del pastor y el ministerio misionero que fue acompañándoles de la iglesia, aleluya, allí en Dominicana. Se hizo un trabajo muy bonito y las almas se entregaron, gloria a Dios. Pero allí había un satanista, un brujo trabajando y Dios reveló, gloria a Dios, el segundo día. Ahora le voy a pasar a compartir los audios que confirman esa revelación que el Señor me dio, gloria a Dios, con visión y palabra, gloria a Dios. Y después vamos a estar pasando a la palabra para que ustedes vean, hermanos, Dios revela lo oculto y lo secreto, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Les voy a poner los audios. Dios me la bendiga, mi hermana Mariela, Dios la guarde de manera especial. Mire, ayer estuve hablando con el pastor, él nos llamó acá y el pastor y yo estuvimos hablando con él, el pastor de la cárcel, y hablando con él, le decíamos, mi hermano, un hermano y yo tuvimos, bueno, creo que le estaba hablando, no recuerdo, estábamos hablando de varias cosas, y yo le dije, yo sé que usted tiene mucha guerra y yo sé que ahí tiene que haber brujos, satanistas, le dije así. Entonces él me dijo, si usted supiera que aquí al lado de la iglesia hay una celda que tiene un altar con muchos velones. Yo le dije, mi hermano, eso Dios se lo reveló a una hermana y yo pude verlo también. Así que grábeme el audio para mandárselo a la hermana para corroborar lo que Dios nos estaba mostrando. Y ahí el hermano me mandó el audio. El pastor es el pastor de la cárcel. Usted oye que se oye mucho ruido, es en la cárcel. Mire, mi hermana, lo que Dios estaba mostrando ahí. ¿Por qué la guerra? ¿Por qué la lucha? Mire. Ya descubrí que ahí al lado de la iglesia, una celda ahí que queda en la esquina, ahí hay un altar, como con 20 velones prendidos, un grupo de cuadros, ya usted sabe, haciéndonos la guerra, el diablo enviando enviaciones, pero en el nombre de Jesús vamos a orar. Yo me he metido varias veces en ayuno para derribar todo argumento del enemigo. Ya usted sabe, por eso es que algunas cosas se han como congelado, pero en el nombre de Jesús vamos a seguir orando, vamos a derribar ese altar en el nombre de Jesús. Por eso pido la oración fuertemente, porque estamos siendo atacados con todas las enviaciones del enemigo. Pero en el nombre de Jesús todo altar cae por tierra, como hacía aquel profeta, dijo altar, 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 québrate, quebramos todo altar en el nombre de Jesús. Pero tenemos que unirnos en oración, ya usted sabe, llévenos en oración. En el nombre de Jesús nosotros también oramos por cada uno de ustedes. Ya usted sabe, que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Gloria a Dios, amados hermanos, habiendo compartido entonces este testimonio, pido de sus oraciones por los hermanos que están presos, por aquellos que aún no son hermanos, que están en las tinieblas trabajando a fin de destruir, amados hermanos, con espíritu de depresión,
espíritus de homicidio, de suicidio, de violencia sexual. Todos esos espíritus se mueven, espíritus de contienda, de pleito, de muerte. Todos esos espíritus se mueven dentro de la cárcel. Pero cuando llega la luz de Cristo, el Señor alumbra con su luz, comienza a ver un ambiente diferente. Claro, los que están en las tinieblas trabajando para el enemigo van a estar peleando su guerra, van a estar haciendo guerra en contra de la luz que es Cristo y contra sus siervos a fin de querer parar la obra de Dios, Y eso era lo que el Señor estaba mostrando y confirmaba también. También a la sierva Nancy le confirmaba que la palabra que el Señor había dado así era. Gloria a Dios. Vamos a leer la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En todos los tiempos hubo presos y también en las cárceles hay hermanos, hay hijos de Dios, El pastor de esa cárcel que le estoy contando, creo que el nombre es Palo Alto o algo así. El pastor es un preso, pero es un cristiano también. Mucha persecución, ahí ustedes escucharon el testimonio. Entonces también aquí vemos que nuestros hermanos también pasaron por estas situaciones de cárcel, amados hermanos. Tú no tengas en menos, porque allí hay siervos de Dios, siervos que Dios ha escogido aún dentro de la cárcel para llevar la palabra, para que la gloria de Dios se vea. Entonces leemos en Hechos 12, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Así hay muchos hermanos que se quedan muy felices cuando un hermano cae en dificultades, cae en prueba, cae en situación. Entonces se alegran. Aquí vemos que estos judíos se alegraban con la muerte de Jacobo. Dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, eran los de su mismo pueblo. Así al día de hoy hay muchos que se dicen siervos de Dios, profetas de Dios, profetizas de Dios, pastores, que cuando saben que esa oveja que les reprendió, que les trajo la palabra de verdad, porque estos siervos que cayeron en las manos del rey Herodes no eran ningún vago, eran siervos del Señor, eran los apóstoles de Cristo, eran los discípulos del Señor, que estaban sirviendo al Señor, evangelizando, orando por los enfermos, ayudando a los necesitados. Pero dice que los judíos se alegraron, se habían agradado, dice. Por lo tanto, este rey procedió también a prender a Pedro. Parece increíble que haya hermanos que se alegren con el mal ajeno, que se alegren, como dice el mundo, con la desgracia ajena, pero hay hermanos que se dicen hermanos, pero que no lo son, porque en vez de entristecerse, como dice la palabra de Dios, dice, cuando un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. ¿Cómo es posible que el cuerpo de Cristo no sufra por su hermano, por su hermana que está en dificultad, que está en prisiones, que está en dolor, que está en angustia, que está siendo oprimido por brujos, por hechiceros, por gente desviada de la verdad, gente que ha perdido la moral totalmente? Entonces hay muchos siervos que son perseguidos aún dentro de las cárceles. Hay una fuerte persecución a fin de destruir la moral de esos siervos de Dios, donde se traman intrigas, porque en esa revelación que Dios me mostraba, hermanos, yo veía claramente cómo ese hechicero junto con 2 o 3 más se habían confabulado para
para preparar trampas para ese pastor, hermano nuestro que estaba en la cárcel, y el Espíritu Santo intercedía con gemidos indecibles, porque yo no le conozco, tú no le conoces, pero a veces, amado hermano, el Espíritu de Dios nos lleva a orar, es el Espíritu mismo, dice que intercede por nosotros, por diferentes miembros del cuerpo de Cristo, con gemidos indecibles. Tú no los puedes decir, solamente tú sabes que eso está pasando porque el Espíritu Santo te lo revela, amado hermano. El Espíritu Santo muestra lo oculto y lo secreto de los hombres y también de las tinieblas. También el Señor muestra lo que se mueve en oculto en las tinieblas. Allí armaban unas confabulaciones en contra de ese pastor y de ese siervo. Y entonces estuvimos intercediendo. También el Señor le reveló a los pastores. Vera allí de República Dominicana les revelaba, también les confirmaba y les daba visión y revelación. Ahí ustedes escuchan el testimonio que también la sierva recibió revelación también de lo que se estaba moviendo y después ahora el Señor lo confirma por la boca del siervo, del hermano. Entonces, ¿por qué es que debemos de orar los unos por los otros? Que no podemos ser indiferentes, porque dice que en el último tiempo el amor de muchos se enfriará. Pero ¿cómo es posible que hay pueblo indiferente? Hay pueblo que piensa en sí mismo, que piensa cómo pasarla bien en esta tierra y se olvida de su hermano que pasa necesidades. Hermanos y hermanas, muchos teniendo que les sobra su pan, que les sobra su abrigo y no comparten con otro. Solamente piensan en pasarla bien ellos. Y otros aún peor, no solamente porque dice la palabra de Dios que toda avaricia es idolatría. Si yo todo lo quiero para mí, para pasar yo bien, para tener buenos, mi dinerito guardado en el banco, para tener inversiones y pienso en mí solamente. ¿Acaso podré comprar un pedazo? Podré comprarme muchos terrenos en la tierra, muchas parcelas, muchos apartamentos, muchas casas, podré tener. Pero cuando se llegue mi final, quizás no tenga un lugar en el cielo y no hay dinero que lo pueda comprar. Por eso dice el Señor que tenemos que ser ricos para con Dios en los cielos. Haced tesoros en el cielo donde el orín y la polilla no corrompe. Pero hay hermanos que viven en esta tierra como que si estuvieran aquí viviendo para disfrutar de la vida, que la vida le es holgada y le es buena. Y se olvidan de los que están en necesidad, se olvidan de los que les falta, amados hermanos, de aquellos que tienen menos que tú. Entonces, vemos ahí qué le estaba pasando a nuestro hermano Pedro, el apóstol Pedro, adentro de la cárcel. ¿Cuántos siervos de Dios adentro de la cárcel? Y dice que entonces le tomaron preso y le pusieron adentro de la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponían sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y eso es lo que este hermano, siervo del Señor, está pidiendo. Que se ore, porque hay muchos satanistas, hermano. La presión y la opresión es fuerte. Mire, hermano, que nosotros que estamos de lejos, que no estamos presos, que podemos salir a comprar tu juguito, a comprar tu pan, a comprar tu fruta, pero más ellos no pueden salir a comprarse ni un caramelito, hermanito, ni un pedazo de pan pueden comer si alguien no se los da. Entonces, vemos que también Pedro estaba custodiado, pero la iglesia hacía
sin cesar oración a Dios por él. ¿Y qué acontece? Que dice que cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, bien sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Gloria a Dios por ese pueblo que ora, que se acuerda de los presos. Dice, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Arréglate la ropa, prepárate, cálzate, porque le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo él le seguía, pero no sabía que era verdad, pensaba que estaba en un sueño, en una visión, dice la palabra de Dios. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó. Gloria al Señor. Dice que Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Si tú lo cuentas, si no estuviera escrito, diría, no, eso es increíble. Como los de tu misma sangre, como los que se dicen hermanos, como los que se dicen de tu pueblo, como de los que se dicen de Dios, van a estar esperando para hacerte daño. Eso es imposible. Tú estás teniendo pesadillas, tú estás creyendo algo que no es verdad. Eso es imposible, porque si en aquel tiempo, amados hermanos, que la maldad no se había aumentado, al día de hoy, amados hermanos, tú puedes ver cómo ha crecido la maldad. La maldad ha crecido a tal punto que hay hermanos que se dicen hermanos que inventan difamaciones de otros siervos a fin de destruir su ministerio, a fin de destruirlo, solamente porque por envidia, lo mismo que pasó con Jesús, por celos. Porque el Señor lo está usando más a aquel. Lo que pasa que no, se debe ser un espíritu o algún espíritu raro que lo está usando. No, los milagros debe ser que no es Dios. Debe ser que no es Dios, que Dios no está con él. Entonces Dios no está con esa persona. Es verdad que hay muchos que se han desviado de la palabra de Dios, pero los que no se han desviado, amados hermanos, de la Escritura, ni de la palabra de Dios, ni han dejado la doctrina, no están enseñando ninguna doctrina extraña, no están enseñando doctrinas extrañas, están guardando la palabra. ¿Y cómo es posible que hay pueblo de Dios que se alegra deseando el mal? A ver, ¿cuándo? Hace poco vino una persona y me dice, ¿usted está enferma? No, gracias a Dios no estoy enferma, el Señor me tiene sana y bien bendecida, me tiene con su presencia, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo es posible? Están deseando, dice, no, porque alguien dice, está profetizando que usted que va a caer enferma porque Dios la va a castigar, pero ¿por qué me va a castigar el Señor? Si estoy buscando su presencia, estoy guardando su palabra. Y mis pecados antiguos y pasados, el Señor los ha borrado con su sangre preciosa, amado hermano, amada hermana. Tal vez tú estás deprimido, deprimida, porque te están levantando calumnia, te están acusando de tu pasado. Entrega esa carga a Dios, como dice su palabra. Al que el Señor perdona, ¿quién será aquel que le condenará? Si Dios te ha perdonado, nadie te puede acusar de tus pecados pasados.
Nadie puede levantar una calumnia por lo que tú hiciste en el pasado. Si Cristo te ha perdonado, si tú le has confesado, como dice su palabra, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Olvídate, deja eso en las manos de Dios. No te deprimas, no te sientas mal por lo que hiciste, déjaselo al Señor. No permitas que el diablo te acuse y te condene con pecados pasados y viejos. Déjalo que el Señor los eche al fondo del mar. Gloria al Señor. La sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Como dice su palabra, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Que no se alegre tu hermano ni tu hermana de ti, que no se alegre de tu situación, porque el Señor no se agrada de eso, amados hermanos. Eso no proviene del Padre, no proviene de Cristo, desearle mal a su prójimo. Aquí dice, cuenta la Escritura, que estaban muy felices con lo que le estaba pasando a Pedro. Estaban alegres estos judíos. Dice que le había agradado a los judíos lo que le había pasado a Jacobo. Esto le había agradado a los judíos, que le hubieran dado muerte a un hermano en Cristo. ¿Cómo es posible que estos sentimientos homicidas existan en los llamados siervos de Dios? Siervos son los peores, los que se dicen, muchos que se dicen siervos de Dios, tienen sentimientos homicidas, porque están maldiciendo con su boca a su hermano. Lo mismo que le pasó a Pedro acá. Mire, hermano, usted lo puede leer. Verso 3 de Hechos capítulo 12. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió entonces Herodes a prender también a Pedro, y por eso fue que se lo llevó. Entonces, también vemos allí, en el verso 11 del mismo capítulo, del capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, que dice que Pedro, volviendo en sí, se dio cuenta que el Señor había enviado su ángel a librarlo de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba hacer de su propio pueblo. Muchos estaban sentados en la sinagoga, estaban el día de los panes sin levadura, ahí estaban santitos, todos santitos, pero cuando salía de la sinagoga estaban deseándole la muerte al siervo del Señor. Asimismo, hermano, pasaba dentro de la cárcel y pasa al día de hoy. Muchos siervos de Dios están encarcelados y no hay nadie que ore por ellos, que interceda para que el Señor envíe su ángel y lo libre de las manos de sus opresores. Dice, Pedro dijo, me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué es lo que hacen los cristianos? Orar cuando se reúnen y testificar, contar las grandezas del Señor. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Roy, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, de alegría, no abrió la puerta, sino que salió corriendo a dar las buenas nuevas de que Pedro estaba a la puerta. Entonces ellos dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que sí, que así era. Y entonces ellos decían, es su ángel, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano la señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Y luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes,
habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte, y después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Siempre el Señor tiene un lugar de refugio para su pueblo, para sus hijos perseguidos. Si este es tu caso, que eres un perseguido también por tus adversarios, tus enemigos, el Señor tiene un lugar. Pero ¿para qué también Dios permitió esto en la vida de su siervo? No para avergonzarle, que fuera como un malhechor porque había caído en la cárcel y ahí estaban los judíos, ¡oh, felices! ¡Uy! ¡Qué bien! Herodes mató a Jacobo y a otros los ha apresado y entonces estaban felices, hermanos. Pero dice que la iglesia hacía oraciones sin cesar, amados hermanos. Y estaban allí reunidos también en esta casa y estaban todos orando también. También estaban orando, dice que estaban orando, hacían oraciones sin cesar por su hermano que estaba en la cárcel. Así que, amados hermanos, encarecidamente pido de sus oraciones en este día por todos los presos y por cada hermano o hermana, que unos son pies, otros son manos, otros son bocas. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor dice que somos muchos miembros, porque no todos son ojos, ni todos son boca, ni todos son manos. El Señor necesita miembros que sean pies, que lleven el Evangelio. También el Señor necesita de las bocas que sepan abrirse y ser atalayas, y otros oran, y otros ayunan, y otros elevan manos santas sin ira ni contienda, buscando de la presencia de Dios. Y así los hermanos son librados aún de la muerte, amados hermanos. Como el Señor reveló a sus siervos que ese siervo estaba en dificultades, que había un complot contra él y era un brujo, amados hermanos, junto con otros más que estaban allí complotando y hablaban y decían, aún Dios mostró lo que ellos hablaban y decían en secreto, que decían, eres el culpable de que estos siervos hayan venido, porque Él les ha permitido, Él les ha dado autorización. Y así era, hermano. Ese pastor que es un preso que está dentro de la cárcel había invitado al pastor Vera y su esposa, que ellos tienen un ministerio pastoral muy grande allí en ese país, y son muy perseguidos por el enemigo, por el trabajo que hacen, el mismo trabajo que el ministerio tenía, el ministerio Priscila y Aquila también, que tenían una iglesia en su casa. ¿Se acuerda que hace unos días estuvimos hablando de ese ministerio? Hay matrimonios que Dios los ha elegido con un ministerio de ganar las almas, un ministerio de ser atalayas, de pastorear las ovejas, como dijo el Señor, le dijo a Pedro, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos, apacienta mis ovejas, mis corderos, gloria a Dios. Y tal vez tú dices, oh, pero yo no puedo hacer esa tarea. Bueno, gloria a Dios, pero puedes orar por los que van a hacer esa tarea. No todos vamos a hacer lo mismo, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y si hay amor en el cuerpo de Cristo, se velará uno por los otros, amados hermanos. Entonces, estemos en oración, velando los unos por los otros. Como dice la palabra de Dios, acordaos de los presos, no nos olvidemos de los presos. Así dice la palabra, como que fueras tú mismo, como que tú mismo fueras. Piensa eso, amado hermano, piensa que puedes ser tú el que está allí. No te olvides de ellos, como que si tú mismo fueras. Piensa que tú puedes estar en ese lugar, que un familiar al que tú amas puede ser que esté allí. Aleluya, gloria a Dios. Y necesita tu oración para ser librado de la muerte. Necesita tu oración, aleluya.
Oh, gloria a Dios. Levántate como una persona, como un orador, una persona que ayuna, que ora. Así como Ana, aunque era anciana y viuda, no se quedó mirando su situación, sino que dice que intercedía en el templo de día y de noche con sus oraciones. Aleluya. Gloria a Dios, santo es el Señor, bendito Dios, gracias te damos, Señor. Pido tu bendición para todos los hermanos, intercesores, para los que evangelizan, Señor, para los que oran, para los que ayunan. Dios mío, gracias por el que reparte un folleto, por todo aquel que hace tu obra de alguna o de otra manera. En el nombre de Jesús, Padre, pido tu bendición para todo tu pueblo, Señor. Rompe yugos, cadenas, Padre. Liberta, Dios mío, derriba altares del enemigo, Señor. Derriba esos altares de ídolos, Padre. En el nombre de Jesús, sea reprendido la iniquidad, reprendido el espíritu de muerte, espíritu de destrucción. Sea reprendido en el nombre de Jesús, sea reprendido para gloria de tu nombre. Todo espíritu de destrucción, bendecimos, Señor, a tus hijos que están en las cárceles. En el nombre de Jesús, pedimos tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío, desata esos yugos, Padre. En el nombre de Jesús, desata las mentes, Dios mío, desata las vidas. Y usa a tus siervos, Señor, que han de ir a llevar tu palabra. Gracias te doy por mis hermanos, que son pies, Señor, que anuncian el evangelio de la paz. En el nombre de Jesús, Señor, tu presencia les acompañe, Señor. Guárdales, Señor, este día domingo han de estar yendo, Señor. Bendícelos, Padre. Bendice el pastor Vera y su esposa, Señor. Tu sierva Nancy, Señor. En el nombre de Jesús, y a todos los hermanos que han de estar acompañando en este trabajo, Señor. Bendícelos. Cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor. Envía tus ángeles delante de ellos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.